Continuando con el anterior programa, pudimos verificar su funcionamiento y nos dimos cuenta que la parte de la conexión con la clase de datos y el método, en este caso setDatos, estaba funcionando correctamente. Al principio marcaba un error, pero era porque no habíamos actualizado prácticamente y a la hora de ejecutarlo pues funcionó bien. Bueno, ahora lo que nos toca hacer es ya trabajar de lleno con la parte del formulario FRM usuarios. Si nos dimos cuenta, pues logramos mostrar la información obtenida a través del método get usuarios en este caso y la información propiamente que se está manejando a través del arreglo. Ahora, pues lo que vamos a hacer prácticamente es venir y trabajar directamente con la parte de los botones de desplazamiento. Entonces vamos a programar esto de tal manera que al presionar el último botón o último registro o primer registro, último registro, anterior y siguiente, pues logremos desplazarnos dentro de los diferentes registros de los usuarios que tenemos precargados en memoria, esto en el arreglo que definimos. Bueno, entonces, como ya tenemos también definida nuestra variable usuario actual que nos permite enviar la posición y también del lado de la clase datos como tal, tenemos ya el número de usuarios. Vamos a empezar a trabajar con la parte de las posiciones. Bueno, veamos. Por ejemplo, este botón que está aquí es el del primer registro. Entonces tenemos los diferentes botones de primer registro, último registro y así sucesivamente. Eso nos va a permitir a nosotros poder desplazarnos. Cuando nosotros vamos al primer registro, vamos a darle doble clic ahí. Darle doble clic al botón de primer registro, nos aparece el espacio respectivo. Y aquí vamos a colocar primer registro. Entonces, el primer registro es cuando el usuario actual simplemente está en la posición 0. Entonces, yo lo que voy a venir, voy a colocar usuario actual igual 0 y llamo al método mostrar registro. Y lo que va a hacer es que me va a mostrar al usuario que está o que se encuentra en la posición 0 dentro del arreglo. Y con eso ya mostramos prácticamente el primer registro. Para ir en este caso al último registro, vamos a darle doble clic. Ahí estamos. Entonces acá vamos a colocar último registro. Vamos a venir y vamos a colocar usuario actual. Va a ser igual a mis datos. Recuerden que mis datos es la variable que me conecta a la clase datos y a todos los métodos que tenemos ahí. Mis datos, punto, y ahí ya tengo acceso a los métodos. Tengo ahorita el método de número de usuarios, get usuarios y el de validar usuarios. En este caso me va a servir el de número de usuarios. El método número de usuarios como tal me devuelve la cantidad de registros que tengo. Entonces le voy a colocar que usuario actual va a ser igual al valor que tiene en este caso número de usuarios menos 1 y muestro el registro. Y eso me va a mostrar en los cuadros de texto prácticamente los registros que tenga en la última posición. Recuerden que el método de mostrar arreglo, o mostrar registro, perdón, funciona en base al usuario actual que le esté mandando. Entonces, aquí yo estoy actualizando la variable usuario actual, que la tengo de forma global. Entonces, eso hace que mi método como tal funcione correctamente y me muestre al usuario de acuerdo a la posición que yo tenga. Bueno, ahora, por ejemplo, este es el anterior registro.
Vamos a darle doble clic. Y ahí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, como estamos siguiéndonos prácticamente, ¿cómo decirlo? En reversa o hacia atrás con respecto a los registros que yo tengo. Entonces voy a colocar lo siguiente. Vamos a colocar aquí registro anterior. Y voy a colocar ahí usuario actual menos menos, porque cada vez que presiono el botón debe ir restando 1 de acuerdo al valor que tenga en ese momento usuario actual. Entonces voy a colocar si usuario actual es igual a menos 1. Esto lo voy a hacer porque va a llegar un momento en el que va a llegar al último registro y puede que llegue a un valor negativo. Entonces usuario actual va a ser igual a mis datos punto el número de usuarios menos 1. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy diciéndole que al llegar a la posición, en este caso, de 0, y ya me toca movilizarme al registro menos 1, que haga que la variable usuario actual tenga el último registro y que nos regrese prácticamente al último y así sucesivamente esté rotando el movimiento del desplazamiento de los registros. Le doy mostrar registro y ya tenemos el del botón anterior. Entonces la idea como tal es que al llegar al último, o al llegar en este caso a la posición 0, el registro ya toca el menos 1, simplemente nos cambie la posición del usuario actual y nos mande al último y empecemos otra vez en reversa, es decir, el contador empieza a disminuir poco a poco para ir mostrando los registros. Ahora nos tocaría prácticamente el botón siguiente. Acá, este es el del registro siguiente. Vamos a colocarle aquí siguiente registro. Y acá, ¿ves? Vamos a venir, voy a copiar esto de acá. Lo voy a pegar, lo voy a reusar prácticamente. Aquí en vez de ir al menos menos, vamos a incrementarle. Aquí, por ejemplo, si usuario actual es igual, fíjense, pues aquí es al revés. Si el usuario actual es igual a lo que tiene el número de usuarios, pues simplemente que el usuario actual lo regrese a la posición inicial, es decir, a 0, y que me muestre los registros. Entonces prácticamente ahí tendríamos programados esos botones. Vamos a hacer una prueba, solo que antes voy a agregar otros datos aquí. Solo tengo 2 usuarios, voy a agregar por lo menos 3 o unos 4. Recuerden que acá estoy trabajando en el constructor y estoy agregando los datos directamente al arreglo. Voy a colocar aquí Karina, José, Mario y Mario. Vamos a colocar aquí Mario Tot, lo vamos a colocar aquí. Aquí vamos a colocar Karina Cortés, la vamos a colocar. Por ejemplo, vamos a colocar a este también como administrador y estos dos como empleados. Listo. Entonces ya los tengo agregados. Vamos a hacer la prueba respectiva. Bueno, probamos aquí. José, 1, 2, 3. Le doy a ingresar. Abro archivo, usuarios. Y ahí me muestra José. José es el de la posición 0. Si se fijan también, el perfil dice administrador. Le doy siguiente. Ya me aparece Marvin. También está como administrador. Le doy siguiente. Ya me aparece Mario. Pero Mario está como empleado. Hace el cambio correctamente. Karina. Entonces aquí estoy usando el botón siguiente, ¿verdad? Cuando llega a la última posición, tiene que reiniciar. Entonces,
vuelve a empezar de José. Entonces está funcionando bien. Ahora, si yo presiono este y voy al anterior registro, llega al -1, empieza del último. Y el último es Karina. Está funcionando bien. ¿Se dan cuenta? Este me lleva al primer registro y este me lleva al último registro. Entonces, como ustedes pueden observar, está funcionando correctamente la parte de los botones de desplazamiento. Entonces ahora ya solo me falta hacer las modificaciones, pero si se dan cuenta, cuando yo presiono el botón modificar, solo me activa estos campos: nombres, apellidos, clave y confirmación. Y la parte del perfil, el ID no deja. Puedo descartar cambios. Es la ventaja del botón descartar, simplemente bloquea y no guarda ningún cambio como tal. Pero ahora me falta programar, en este caso, el botón nuevo registro, modificar registro, guardar registro, el de borrar, buscar y así sucesivamente. Entonces, por lo pronto, ahorita ya tenemos funcional la parte de los botones de desplazamiento, que es otra de las partes importantes del manejo de formularios. Bueno, ahora, ¿qué debemos hacer acá? Por ejemplo, el de nuevo registro. La idea como tal del botón de nuevo registro es venir, habilitar todos los campos, ingresar, en este caso, tenemos que ingresar el ID del usuario, nombres, apellidos, clave, confirmación y verificar a la hora de presionar el botón guardar, porque esto funciona de esta manera. Tengo el botón nuevo que me habilita los espacios y el botón, en este caso, guardar, es el encargado de crear prácticamente al nuevo usuario. Entonces, la tarea del botón nuevo como tal simplemente es habilitar los campos. Pero también vamos a activar algo más. Vamos a crear en este caso un estado, una bandera. ¿Por qué? Porque resulta que también cuando utilicemos el botón modificar como tal, tiene uno que venir a hacer el cambio respectivo y guardar con el mismo botón. Entonces tenemos que manejar una bandera para poder diferenciar entre nuevo y modificar a la hora de presionar el botón, en este caso guardar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahí, número 1, es declarar en este caso nuestra variable booleana. Vamos a declarar una variable de tipo booleano. Será la parte de arriba. Acá donde tengo mis otras variables, vamos a declarar esta variable private booleano nuevo. Y la voy a dejar en falso. Aquí prácticamente nos muestra el estado, ¿verdad? Para guardar los datos del usuario. Para eso nos va a servir. Entonces veamos. Entonces acá lo estoy declarando en false porque en la parte del botón nuevo, entonces cuando yo presione nuevo, yo tengo que generar prácticamente definir el nuevo estado para esa variable. Y esa variable durante el botón nuevo debe estar como activa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar, activamos la bandera del registro nuevo. Entonces vamos a colocar ahí, nuevo es igual a verdadero. Ahí lo activo. Entonces ese nuevo estado de la bandera le permitirá al botón venir y guardar correctamente ese nuevo registro. Aquí podemos darle un enfoque al txt id usuario, si no lo hemos hecho. Txt id punto. Ya lo habíamos definido. Ya tenemos el id aquí. Entonces ya no necesito generar el enfoque, no lo había visto. Muy bien. Entonces aquí ya tengo este nuevo elemento. Prácticamente con el botón nuevo, solo eso vamos a hacer. Simplemente habilitar o deshabilitar. Entonces me voy
a la parte del botón guardar, porque ahí es donde vamos a nosotros a venir y a definir qué es lo que se va a hacer. Vamos a venir acá y voy a generar las validaciones antes de guardar. Vamos a colocar ahí si txtid, por ejemplo, solo es txtid punto getText punto equals, y esto es igual a vacío, ¿verdad? Entonces acá option pane punto show message dialog está. Entonces vamos a colocar aquí simplemente un mensaje. Voy a colocar debe ingresar un ID. Listo. Aquí en título podemos colocarle ID usuario. Y ahí. Vamos a dejar eso ahí por defecto. Vamos a colocar ahí txt ID usuario. Aquí lo que vamos a hacer es darle el enfoque prácticamente. Y un return. Entonces lo que hace el return es salirse. Entonces si él viene y deja vacío el campo ID, pues me va a mostrar el mensaje, debe ingresar un ID. Y le da el enfoque al ID y sale simplemente. Y así sucesivamente debo ir validando, debo ir haciendo todas las validaciones respectivas. Ahora sería el del perfil, por ejemplo. CMB perfil. Punto. Y acá si no es getText, sino que va a ser punto getSelectedIndex. Porque lo vamos a comparar con una posición. Entonces aquí si esto es igual a 0, entonces aquí me diga debe seleccionar el perfil. Y acá colocarle perfil. Aquí se me olvidaron un par de comillas. Y en la parte del perfil, para darle el enfoque, perdón, vamos a colocar cmb perfil punto grafocus. Listo. Y return. Ahí ya tenemos la segunda. Vamos con una tercera, los apellidos, por ejemplo, txt o nombres, nos tocaría nombres. Yo creo que nombre le coloqué al txt, ahí está get, si es igual a vacío, entonces la vamos a colocar, debe ingresar los nombres. Muy bien, aquí le vamos a colocar nombres y acá le vamos a dar el enfoque a nombre. Listo. Ahora acá, por ejemplo, tocaría el de apellidos. Punto, yo creo que lo dejé como apellido, punto getText. Si es igual a vacío, debe ingresar los apellidos. Aquí vamos a colocar apellidos como nombre del mensaje. Y aquí le vamos a dar el enfoque a apellido. Listo, ya tenemos otra validación. Bueno, como ya tenemos las primeras validaciones, pero ahora nos falta la de clave. Y como ustedes recordarán, la clave como tal es un tipo de cuadro de texto, un password field. Entonces voy a declarar una variable string clave, va a ser igual, y vamos a hacer una conversión, new string
txt clave punto get password. Listo. Eso es una conversión a string. Entonces, string, por ejemplo, confirmación es igual a new string txt confirmación punto get password. Este también es de tipo get password. Entonces ya tengo mis dos variables y lo que hice fue convertirlo. Vamos a colocar aquí el if. Si clave.equals, ¿verdad? Si esto es igual a vacío, pero ahora puedo usar el equals porque está como una cadena. Entonces, que me diga que debo digitar la clave. O debo ingresar la clave, por ejemplo. Vamos a utilizar esto de nuevo. Ahí está. Entonces aquí le voy a decir, debe ingresar la clave o la contraseña. Y aquí vamos a colocar txt clave. Y ahí está. Y hacemos lo mismo con la parte de confirmación, ¿verdad? Listo. Entonces aquí le vamos a colocar confirmación.equal. Si es igual a vacío, debe, en este caso, ingresar la confirmación de clave. Vamos a colocarle aquí de clave. Ahí estamos. Y aquí le vamos a dar el enfoque al txt confirmación. Listo. Bueno, otra cosa que debemos considerar es que la clave y la confirmación deben ser iguales. Entonces voy a colocar aquí. Sí. Pero voy a negar esto. Si clave.equals, ¿verdad? Si es igual a confirmación. O si no es igual a confirmación. Entonces que me mande un mensaje. Aquí repetí esto. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces le voy a decir simplemente la clave o las claves no son iguales o la clave y la confirmación no son iguales. La clave y la confirmación no son iguales. Le vamos a mandar una advertencia. Listo. Y acá le vamos a dar el enfoque prácticamente a... Vamos a hacer algo acá. Vamos a limpiar los cuadros de txt clave.setText y se lo vamos a limpiar. Le vamos a poner el trabajo para que vuelva a escribirlos. Confirmación.setText. Entonces aquí ya le limpié los dos cuadros de texto y le vamos a dar el enfoque a clave. ¿Listo? Entonces, si no son iguales, pues me manda este mensaje y si son iguales simplemente descarta el mensaje y sigue trabajando con el resto de operaciones. Muy bien. Ahora, algo importante que debemos revisar es si el usuario realmente existe. Ahora, ¿por qué debemos ver eso? Porque no podemos considerar que el ID principal o el ID del usuario se repita, es decir, no pueden haber repetidos. Entonces, validar aquí si el usuario existe. Entonces, ahora aquí. Número 1, aquí debo utilizar otro método que me debe devolver la posición del usuario. Eso es muy importante. Entonces, voy a venir yo y voy a ir a mi clase datos. Y ahí debo definir en este caso un nuevo método. Me voy a datos. Y aquí vamos a crear un método para determinar la posición del usuario. Pero también la posición del usuario me va a servir para determinar si existe, ¿verdad? O si
y existe ese usuario. Public, por ejemplo, in posición usuario. Entonces le voy a decir string usuario. Eso es lo que le voy a mandar. Le voy a mandar lo que me genere en ese momento el método. Entonces vamos a utilizar acá un ciclo for. Entonces voy a venir, voy a copiar este for que tengo ya hecho acá y lo voy a pegar. El for inicia de la posición 0 hasta una posición menor al contador de usuario y más. Después, si mis usuarios, en este caso punto add getID usuario, es igual al usuario, pues ahora y quito lo demás, por supuesto, esto de la clave ya no me sirve. Entonces que me devuelva verdadero. Solo permítanme acá, vamos a me está marcando un error aquí. No me puede devolver verdadero porque estoy manejando un tipo entero, entonces que me devuelva la posición. Me devuelva i. Ahí estamos. De lo contrario, que me devuelva -1. ¿Qué quiere decir esto? Si me devuelve un valor por medio de i, quiere decir que el usuario existe. Entonces me debe marcar un error el programa indicándome que el usuario ya existe. Pero si el método me devuelve -1, quiere decir que ese usuario no existe, por lo tanto es nuevo. Con esta lógica podemos venir y trabajar la parte de validar si el usuario existe. Entonces ahí fácilmente podemos identificar, ¿verdad? Entonces vamos a crear una variable int posición, va a ser igual a mis datos. Recuérdense que mis datos me conecta a toda la clase. Y aquí voy a buscar el método posición de usuario, que es el que acabo de crear, y le tengo que mandar, en este caso, tendría que mandarle el ID. Entonces, txtid.getText. Eso le mandamos. Porque ya tenemos ingresado un dato. Entonces, cuando yo ingrese en el cuadro de texto del ID y la información, txtid.getText va a capturar esa información, se la va a mandar a posición y posición va a buscar en el arreglo si tiene a ese ID usuario. Si lo tiene, pues me va a devolver una posición. De lo contrario, simplemente me va a devolver -1 y ahí es donde yo defino si existe o no existe. Entonces voy a usar un if sencillo. Si nuevo. Ahora, ¿de dónde sale nuevo? Es de las banderas. Recuérdense que tenemos una bandera que se llama nuevo, que me permite saber, en este caso, qué botón estoy presionando. Si presioné primero el de nuevo registro o el de guardar. En este caso, cuando la bandera esté en true, el programa sabe que estoy generando un nuevo registro. Entonces aquí voy a validar la posición. Si posición es diferente de -1, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? JOptionPane.show. Aquí me faltó una palabra. Show message dialog. Entonces vamos a decirle, bueno, simplemente le voy a decir, el usuario ya existe. Simplemente le damos el enfoque al ID de nuevo. Y, perdón, aquí le estoy mandando. Bueno, podemos. Lo que vamos a hacer ahí es que vamos a borrar. Vamos a borrar lo que escribió. Y le vamos a dar el enfoque. Ahí está. Y return, que se salga el proceso que ya no siga. Muy bien. Entonces ahí, por ejemplo, ya no me va a guardar al usuario. Ya me va a funcionar eso. Entonces acá, ¿qué debemos hacer? Aquí voy a colocar un else después. Debo colocar un else para saber si el botón que estoy presionando es guardar, pero lo voy a hacer después. Voy a dejar el espacio. Y aquí vamos a crear una instancia
a la clase usuario. ¿Por qué? Porque le voy a mandar la información que estoy ingresando en los cuadros de texto. Usuario, mi usuario es igual a new usuario. Y le voy a mandar información por medio del constructor. Entonces le voy a mandar, por ejemplo, txt id punto get text. Es que le estoy mandando el id primero, le estoy mandando el id. A txt, por ejemplo, nombre punto get text. Ahí le mando el nombre. Ahora le vamos a mandar apellido punto get text. Y me falta un punto y coma. Perdón, aquí es coma. Estoy cerrando yo la línea, es coma, txt. Bueno, aquí ya no hay necesidad de colocar txt clave porque tengo una variable que se llama clave, entonces vamos a colocar clave. No le voy a mandar confirmación porque dentro de la clase de usuario no dejé confirmación porque es la misma clave, entonces no hay problema. Medio ya validé que sean iguales, no hay problema. CMD perfil, en este caso, este sería punto get selected, en este caso index, porque lo que voy a mandar es la posición de lo que yo seleccioné. Muy bien, entonces ahora aquí solo voy a revisar que no me falte nada. Me está marcando un error acá. Debo importar la clase usuario, eso es lo que me está marcando, listo. Aquí, perdón, aquí volví a poner punto y coma, es coma. Vamos a ver. Ahorita me está marcando. Bueno, aquí me está marcando que no he usado la variable mi usuario, simplemente. Bueno. Entonces acá vamos a ver. Ya no nos faltaría. Bueno, esta coma está de más. Vamos a dejar hasta aquí. Ahí está. Listo. Entonces aquí ya tengo mi clase. Ya le mandé información al constructor. Lo coloqué así por hacia abajo para que se viera más ordenado. Listo. Ahora, fíjense, pues ahorita ya verifico si viene del botón nuevo la activación de la bandera. Entonces el guardar va a ser por parte del botón nuevo. Pero todavía no guarda el programa. De hecho, debo crear otro método que se llama agregar usuario o un método para agregar en este caso el usuario nuevo. Entonces vamos a venir acá y vamos a crear otro método. Crear un método para un nuevo registro. Entonces acuérdense que ahorita estamos guardando todo en memoria. Public string, este es el tipo string, agregar usuario. ¿Qué necesito como parámetro? De la clase usuario necesito mi usuario. Ahora, ¿qué tiene mi usuario? Tiene todos los elementos, el ID, nombre, apellido, clave y el perfil. Es lo que le voy a mandar directamente. De la clase mi usuario, por supuesto. Entonces, aquí vamos a verificar si no se ha llegado al número máximo de elementos a guardar o de registros a guardar en este caso del arreglo. Listo. Entonces aquí voy a decir si contador de usuarios es igual a la máxima cantidad de usuarios, pues que me indique o que me devuelva ahí un return. Recuerden que como es un método tipo string, puedo mandar una cadena. Entonces, se ha alcanzado el número máximo de usuarios
¿Listo? Ahora, acá, mis usuarios, en la posición del contador de usuarios, fíjense, pues aquí estoy usando las mismas líneas que tengo acá. Esto prácticamente es lo que me permite agregar. Simplemente lo voy a copiar mejor para no estarlo escribiendo, para que se den cuenta ustedes que es lo mismo que está usando en el constructor. Mis usuarios es el arreglo en la posición contador de usuarios, va a ser igual a mi usuario. Y mi usuario lo que tiene es todo lo que mandé a la clase usuarios desde el formulario, en este caso, usuarios. Y aquí le voy a decir que me devuelva un mensajito. Usuario agregado correctamente. Y ahí está, ya tenemos nuestro método agregar. De vuelta en el formulario usuarios, pues simplemente un string, ahí vamos a crear una variable string, msg, es el mensaje que devuelve el método. Y voy a decirles, si es nuevo, bueno, recuerden que si completa estas validaciones, va a pasar acá. Pero si en este caso ya existe el usuario, simplemente cuando marque este mensaje, el return va a hacer que se salga y ya no continúa con el resto. Es decir, esto ya no lo ve. Pero si logra pasar todo esto, entonces le va a mandar a la clase usuarios los datos y esos datos que están cargados en la clase usuarios van a ser accesibles desde la clase datos. Entonces aquí si es nuevo, pues no voy a colocar msg es igual a mis datos punto y busco el método agregar usuario, ahí está, mi usuario y en este caso ahí está, prácticamente eso es lo que necesitaríamos ahí y listo. Y vamos a ver acá, vamos a usar un mensaje joption paint.show message dialog y vamos a mostrar el MSG, el mensaje que trae en este caso o que nos devuelve el método. Aquí me está marcando, verifique si está inicializado, me está diciendo. Bueno, no debería devolverme error porque acá tenemos el MSG. Le voy a mandar un vacío para que me quite ese error. Bueno, vamos a probar esto a ver si ya nos está funcionando. Ejecutemos. Entonces aquí, José, por ejemplo, la contraseña, archivo, usuarios. Le doy nuevo, me habilita todo esto, pero si yo le doy guardar, primero van las validaciones. Debe ingresar un ID. Ok, un ID. Le voy a mandar un ID que ya existe para que después me lo busque. Entonces, por ejemplo, acá le doy guardar registro. Debe seleccionar el perfil. Bueno, voy a seleccionar el perfil empleado. Me doy guardar. Debe ingresar los nombres. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, Juan. Le doy guardar. Me dice que debo ingresar los apellidos. Bueno, Juan, por ejemplo, aquí vamos a ponerle Hernández. Le damos aquí, debe ingresar la clave. Bueno, la clave. Vamos a colocar la clave. Debe ingresar la confirmación. Ahora voy a colocar una clave distinta. La clave y la confirmación no son iguales. Borra los dos, le da el enfoque. Muy bien, está verificando. Prácticamente está verificando bien todo. Presiono guardar. Dice el usuario ya existe. Si se dan cuenta, me buscó el ID José y me lo encontró. Me dice que ya existe. Borra lo que está ahí. Debo ingresar un nuevo ID. Voy a ingresarle Juan. Le doy guardar. Y me dice usuario agregado correctamente. Presiono OK. Y me bloquea todo de nuevo. Entonces, ahí se quedó con el usuario Juan. En este caso,
el usuario Juan era el último, puedo renavegar, llego a Juan, primero, último, y si ustedes pueden observar, prácticamente el botón guardar a partir del nuevo registro ya es funcional. Ahora me falta modificar la parte de, o valga la redundancia, modificar el botón de modificar. Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo el usuario, pues simplemente presiono el botón modificar y ese usuario actual es el que voy a modificar. Entonces, cuando yo agregue cambios, le doy guardar. El primero debe identificar qué botón presioné, si es nuevo o modificar registro. Como ya le activamos una bandera a nuevo registro, ahora debemos activarle una bandera a modificar registro. Muy bien, esto lo vamos a hacer en la próxima entrega de video. Muchas gracias, pasen feliz día.